día a todos, es un gusto recibirlos una sesión más en su podcast semanal Internacionalistas en Acción. Nosotras somos Adriana Ramírez, Cintia Andrade y Cielo Pérez. El tema que abordaremos el día de hoy es la nacionalidad, un problema de tráfico jurídico internacional. En la actualidad hay grandes debates dentro del derecho internacional privado y uno de ellos y de los más frecuentes es la nacionalidad, en especial porque nos compete a todos y apuesto a que en varias ocasiones nos hemos encontrado en alguna situación controversial en relación con ese tema. Partiendo del concepto de nacionalidad, sus principios y sus criterios básicos, nos adentraremos para explicar cómo se expresa y se aplica la nacionalidad en el Estado mexicano. Así es, primero que nada deseo que nuestros oyentes estén teniendo un buen día y esperamos que esta sesión sea de su agrado. Cada vez entramos más en estos debates que se discuten tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como en el derecho internacional. Y bueno, Cintia, dinos, ¿por dónde es conveniente empezar a hablar de nacionalidad? Buenas tardes a todos y gracias por permitirnos una sesión más. Creo que primero debemos empezar por el concepto de nacionalidad. En realidad no existe una definición única sobre la nacionalidad, pero podemos recurrir a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, tenemos la del profesor Pérez Nieto Castro, que dice que la nacionalidad es la calidad de un individuo en razón del vínculo o nexo de carácter jurídico y político que lo une a un Estado. Por otra parte, Bauza Calviño nos dice que es el lazo jurídico que une a los individuos con un Estado y que los hace sujetos del mismo. Esto lo vamos a ir explicando poco a poco a lo largo de nuestra sesión. Pero, ¿de dónde se deriva este concepto? ¿Dónde podemos encontrarlo? Claro, el concepto de nacionalidad está presente en leyes, tratados, convenciones, etc., que hacen referencia a obligaciones o derechos, ya sea de personas físicas o morales. Aunque la atribución de la nacionalidad a las personas morales es también un debate en el que por el momento no vamos a ahondar. La nacionalidad tiene dos acepciones conceptuales, una derivada de lo sociológico y la otra de lo jurídico, aunque se complementan para generar cohesión. No hay que confundirlos. Por eso, Adri, ¿nos podrías explicar un poco más de eso? Por supuesto. En el sentido sociológico, la nacionalidad representa el vínculo de una persona con un grupo socialmente delimitado, con identidad y características propias. En cuanto al aspecto jurídico, el Estado es el que posee la capacidad de identificar quiénes son parte de su territorio. Es decir, existe un vínculo jurídico institucional entre el individuo con el Estado, y el cual se encuentra bajo un ordenamiento jurídico determinado. También hay que agregar que la connotación que se le da a la nacionalidad es que lleva implícita la idea de pertenencia. Su significado semántico hace referencia a la vinculación del individuo con una nación. Esto en palabras de Nuria González Martí. Por lo tanto, la nacionalidad en sí misma deriva del concepto de nación, que suele atribuirse a un Estado como parte de la identidad y pertenencia al mismo, y al ser conformado por una sociedad, ésta debe reconocer quiénes son parte de esta, y restringirse bajo ciertas obligaciones y derechos. Asimismo, reconocer la otredad, en este caso, quiénes son los extranjeros que no pertenecen al Estado, y también establecer su campo de acción y limitantes. Entonces, ¿podríamos decir que el Estado es el encargado de darnos la nacionalidad? ¿Quién determina que sea de esta forma? El Estado posee una competencia propia para atribuir la nacionalidad a quienes hayan nacido o residan en su territorio, pero esta nacionalidad solo será atribuida bajo ciertas circunstancias. Para poder adquirir una nacionalidad se necesita cumplir con ciertos requisitos de los cuales se hablará más adelante. Si bien el Estado posee competencia en cuanto al otorgamiento de la nacionalidad, es decir, que es quien decide en qué casos se adquiere y en cuáles se pierde, el derecho internacional también interviene, pues aunque sea reconocido en primera instancia por el ordenamiento jurídico interno, en el derecho internacional se establece como derecho fundamental y debe cumplir con eficacia, es decir, que realmente la nacionalidad cumpla con la garantía de la vinculación jurídica de la persona con el Estado. Bueno, ya queda un poco más claro qué es la nacionalidad, pero entonces, ¿por qué es tan necesaria? ¿En qué momento ejercemos la nacionalidad? Es una muy buena pregunta, Cielo, pues dentro de un amplio catálogo de más derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución se incluye el derecho a la ciudadanía.
¿Y cómo creen ustedes que la ciudadanía se va a relacionar con la nacionalidad? Bueno, pues la ciudadanía es un atributo de la nacionalidad, puesto que para obtener la calidad de ciudadano debes haber nacido en territorio nacional o haber adquirido la nacionalidad por naturalización. Asimismo, la ciudadanía es un atributo que se adquiere cuando se cumple la edad mínima que establece la legislación. En México son 18 años de edad y esta ciudadanía te atribuye derechos y obligaciones. Si ustedes recuerdan un poco, la ciudadanía en un principio se otorgaba únicamente a los varones, pero con las reformas pues ya también se le otorga a las mujeres y esto implica su derecho al voto y a otras obligaciones o derechos. Estoy de acuerdo con lo que menciona Cintia. No cualquiera puede efectuar todos los derechos u obligaciones establecidos en la legislación. Sin embargo, me gustaría que Cielo nos explicara un poco más. ¿Cómo es que obtenemos el derecho a la nacionalidad? Y bueno, ¿en qué se diferencia de la ciudadanía? El derecho a la nacionalidad ya se ha establecido como un derecho humano fundamental que comprende el derecho de cada persona a adquirir, cambiar o retener una nacionalidad, porque esto permite a una persona recibir protección jurídica y hacer uso de una legislación. El derecho internacional de los derechos humanos estipula que el Estado tiene la capacidad de decidir quiénes son sus nacionales, pero esto conlleva a que los Estados deban cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Con esto quiero decir que por una parte, si el Estado tiene la competencia de decidir, pero por otra, el mismo derecho internacional le otorga esta obligación. El punto principal es garantizar a toda persona que no esté en riesgo y poder asegurarle sus derechos fundamentales, porque como sabemos, para cualquier relación jurídica la condición de nacionalidad es indispensable. También hemos escuchado que la nacionalidad es un atributo de la personalidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? Esto tiene un sentido más filosófico. Entendemos por persona por aquel individuo que empieza a desarrollar una moral y una conciencia ante su actuar. Pero en este caso, una persona vamos a igualarlo a un ser humano. Pero entonces, ¿qué es la personalidad? Bueno, la personalidad quiere decir que el sujeto puede actuar en el campo del derecho. En palabras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es la proyección del ser humano en el ámbito jurídico. Para Galindo Garfias, la personalidad es única, indivisa y abstracta. Asimismo, es una aptitud para intervenir en ciertas y determinadas relaciones jurídicas. La personalidad se presenta desde el momento de nacimiento y prevalece hasta la muerte. Es por esta razón que la nacionalidad es un atributo de la personalidad, porque le va a permitir el goce de sus derechos, pero a su vez cumplir con sus obligaciones. Ahora hablaré brevemente de las teorías que explican la atribución de la nacionalidad. Desde el punto de vista de la teoría contractualista, el Estado expresa mediante la ley los requisitos bajo los cuales se otorga la nacionalidad. Así el individuo manifiesta su voluntad de manera rápida o tácita, su adhesión como nacional al Estado, aceptando su normatividad. Por otro lado, la teoría del acto unilateral, que expresa que el Estado a través de su ley expresa su voluntad unilateral de quienes forman parte de su nación. Es una facultad discrecional que ejerce el Estado de acuerdo con sus intereses y en la cual no interviene la voluntad del receptor. Ahora bien, Cintia, como te diste cuenta, implícitamente hemos dicho principios básicos de la nacionalidad, pero ¿podrías especificarnos cuáles son los principios más reconocidos? Bueno, pues no hay una delimitación exacta de los principios, pero podemos decir que son principios generales que son aplicados en todos los ordenamientos jurídicos. Entre ellos podemos encontrar algunos de los que menciona Bauzá Calviño, y es que la autonomía del Estado para decidir quiénes son sus nacionales debe ser reconocida y respetada. Asimismo, la atribución de la nacionalidad es exclusiva e impide que se reconozca otra nacionalidad. Solo se puede estar sujeta a un ordenamiento a la vez, porque tener múltiples nacionalidades genera problemas jurídicos y no se ejerce ninguna efectivamente. La nacionalidad es un derecho fundamental que todos los estados tienen la obligación de otorgar, y no se debe establecer la pérdida de nacionalidad, porque esto deja apátrida a un individuo, y esto quiere decir que no va a recibir protección jurídica internacional, por lo cual se lesionan sus derechos fundamentales. Y bueno, se debe cumplir con el principio de nacionalidad efectiva en casos donde existe la nacionalidad múltiple. La que se establece como oficial es donde se ha residido por más tiempo o donde se efectúan los derechos y obligaciones que generan un vínculo jurídico con el Estado. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reconocen dos principios para poder adquirir la nacionalidad: el ius soli,
los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, y el ius sanguini, los que nazcan en territorio extranjero, en el caso mexicano, hijos de padre o madre mexicanos nacidos en el territorio nacional. Bueno, ahora sí nos queda más claro cuáles son estos principios, y entonces a partir de ahora, ¿ya podemos clasificar la nacionalidad? Por supuesto. De aquí derivan dos tipos de nacionalidad. Vamos a irnos específicamente al caso mexicano. Según lo establecido en el artículo 30 de nuestra Constitución, la nacionalidad mexicana únicamente se puede adquirir por dos formas, por nacimiento o por naturalización. Expliquemos primero la de por nacimiento. Y requiere de 4 diferentes casos: los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. En segundo, los que nazcan en el extranjero, hijo de padres o madres mexicanos nacidos en territorio nacional. En tercero, los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos por naturalización, limitándose solo a la primera generación. Y por último, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves que tengan la bandera mexicana. Bueno, por naturalización la pueden obtener extranjeros que obtengan la carta de naturalización y extranjeros que contraigan matrimonio con un hombre o mujer mexicanos, que se establezcan dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que dicta la ley de nacionalidad. Y bueno, también hay algo que creo que nos genera conflicto a todos, y es que ¿podemos perder la nacionalidad o hay alguna situación en especial bajo la que se suspenda? Tal cual una pérdida no hay, porque como se mencionó en los principios debe de evitarse la apatría y casos controversiales, pero nunca debe dejarse sin protección una persona, pero la nacionalidad derivada sí puede suspenderse ya sea en el proceso o en otras situaciones más concretas. La nacionalidad mexicana adquirida por naturalización se pierde por las siguientes causas según el artículo 37. Por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión en el extranjero o por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Espero que todo hasta aquí les vaya quedando un poco más claro. Ahora vamos a darle la voz a nuestra compañera Cielo. Ella nos va a explicar lo que nos decía Cintia al principio acerca de las personas morales, que aún no hemos mencionado, pero que también es una condición para poseer la nacionalidad. ¿No es así, Cielo? Sí, así es. Este apartado se denomina la nacionalidad de las cosas. Para determinar la nacionalidad de las personas morales en México se sigue un principio general. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República, eso es un criterio formal, y tengan en ella su domicilio legal, esto es un criterio real. Expliquemos primero el criterio formal. Y es que la persona moral se constituya conforme a las leyes de la República, lo que implica que se realice una escritura pública debidamente requisitada ante la fe de un notario público. Y el criterio real es tener un domicilio legal en México. El domicilio de la sociedad es fijado por el estatuto, el cual está conforme a la ley aplicable y resuelve los problemas de su funcionamiento extraterritorial, sin necesidad de recurrir a la noción de nacionalidad. Bueno, pues me parece pertinente que nos hables un poco de la ley de nacionalidad. Muchos no tienen conocimiento sobre lo estipulado aquí y es por ello que luego resultan situaciones muy controversiales. Especifícanos en qué artículos, ya sea de nuestra Constitución o de la ley de nacionalidad, encontramos lo referente a todo lo que hemos hablado. Sí, es evidente que el desconocimiento del tema ha llevado a conflictos muy complicados a los cuales no sabemos ante qué autoridad recurrir, pero bueno, vamos a empezar a explicar un poco sobre la ley de nacionalidad. La ley consta con 37 artículos que van a reconocer los dos tipos de nacionalidad que anteriormente ya hemos mencionado. En el caso de naturalización por medio de matrimonio celebrado entre extranjeros, se obtiene cuando se expide la carta de naturalización, conservándola aún después del disuelto matrimonio, salvo en el caso de la nulidad del matrimonio. Los documentos probatorios de la nacionalidad mexicana se pueden consultar en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los artículos a resaltar en esta ley es el artículo 12, el 13 y el 36. Y sobre todo hay que recordar que los mexicanos, independientemente de que posean otra nacionalidad, deberán ostentarse como mexicanos ante cualquier autoridad mexicana. Y bueno, a falta de los documentos anteriormente mencionados, se podrá acreditar la nacionalidad mexicana mediante cualquier otro elemento objetivo de convicción que permita al instituto determinar que se cumplen con los supuestos de acreditación de la nacionalidad mexicana. En caso de una falta de autenticidad o de veracidad de los documentos presentados, se va a realizar una investigación
y de ahí se va a determinar su ingreso. Bueno, creo que ha sido suficiente por la sesión de hoy. La verdad es que hablando de estos temas nos surgen cada vez más dudas, pero esperamos que muy pronto podamos abrir otro espacio para seguir conversando. Muchas gracias a todos. Los esperamos en nuestra siguiente sesión de Internacionalistas en Acción.